¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la actividad académica semana 11, asignatura Seminario de Investigación. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, un minuto. A ver, vamos a comenzar. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Comenzamos? A ver, hoy día vamos a ver un resumen nuevamente sobre lo que ya hemos visto, algunos otros tips para el desarrollo del artículo como producto final. Vamos a hablar también de la presentación del trabajo de la próxima semana. Esta semana tampoco hay actividad asíncrona. Hay un foro, pero ya saben que digamos, no es calificado. Pero la próxima semana sí ya deben subir el trabajo que corresponde al consolidado 2, que tiene el mayor peso de esta parte de la asignatura, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar. A ver, ustedes están desarrollando un artículo de revisión que forma parte del grupo de investigaciones que se conocen como artículos científicos. El artículo de revisión, a diferencia del artículo original, el artículo de revisión es eso, ¿no? Valga la redundancia, es la revisión de artículos originales. ¿Ok? Y ustedes lo que están haciendo es un consolidado de la información científica que existe sobre determinado tema. En el caso del artículo original es diferente. El artículo original es una investigación donde ha habido recojo de datos. Pueden ser datos primarios, es decir, datos por encuestas, cuestionarios, entrevistas, o datos secundarios, cuando estás hablando de data ya existente, por ejemplo, historias clínicas, una base de datos que alguien te pueda brindar o de un hospital, ¿no? O sea, hay alguna diferencia. Todos los artículos tienen ya una estructura definida. Puede cambiar dependiendo de la revista. Generalmente la estructura no cambia, lo que cambia es el contenido. Ustedes habrán revisado ya los artículos de la revista Horizonte Médico, de la revista El Colegio Médico, de San Marcos, de Ricardo Palma, o alguna revista internacional, y van a ver que hay algunos matices en la forma, no necesariamente en la estructura. A ver, denme 20 segundos, por favor. Ok, disculpe. Entonces, estas son más o menos las diferencias entre un artículo de revisión y un artículo
un artículo científico. Pero no es el único tipo de documento de investigación que existe, ¿no? Existe revisiones cortas o revisiones breves, también les llaman, estudio de casos, carta al editor, hay una serie de tipos de documentos que existen. Los artículos en general, vamos a abocarnos al que nos corresponde a nosotros, que es el artículo de revisión. Ya habíamos visto y vamos a hablar detenidamente sobre cada uno de ellos porque hay unos tips que es necesario que ustedes los conozcan para que vayan mejorando su trabajo. Tiene una estructura. Título y autores, ya lo hemos conversado, el título tiene determinadas características que las voy a volver a repetir en un momento. Los autores tienen determinadas características, sobre todo si yo quiero que aparezca uno de los dos apellidos. Ya debes tener tu código de identificación ORCID y tienes que haber creado tu ZIP Time, ¿correcto? De ahí viene el resumen, del cual vamos a hablar un poquito también hoy día. El resumen, generalmente, es el resumen, se presenta en dos idiomas. En el caso nuestro, la mayoría de revistas nos piden español e inglés, pero hay revistas que te piden español-portugués. Incluso las revistas brasileras te piden en tres idiomas, español, portugués e inglés. ¿Ok? Viene la introducción, que ya la hemos conversado, ya la hemos revisado, pero también les he dicho que la introducción no está cerrada, que la introducción constantemente está en cambio. Y vamos a ver hoy día lo que yo les he explicado, ¿no? La introducción no es lo primero que se escribe, y hoy día les voy a explicar por qué. Entonces, la introducción que ustedes han hecho debe seguir revisándose, debe seguir evaluándose y ajustándose según las necesidades. De ahí tenemos materiales y métodos, también conocido como metodología, donde ustedes van a describir cómo han hecho el trabajo de investigación, qué han usado, digamos, como fuente de información para poder hacer la revisión. Y tiene que ser de forma clara, tiene que ser de forma muy objetiva, ¿no? Para que cualquiera pueda repetir el estudio si quisiera. Si alguien quisiera repetir tu estudio, no tenga problemas en poderlo hacer. De ahí vienen los resultados, que es la parte que ustedes están desarrollando, y la discusión. Las referencias o bibliografía, como quieran llamarle, y otras partes más que también las vamos a conversar ahora, que tienen que ver con reconocimientos, agradecimientos, fuentes de financiamiento, conflictos de intereses, que también las vamos a conversar. ¿Ok? Primero sobre título y autores. El título ustedes ya lo tienen, pero también les he mencionado en algún momento que el título no es lo primero que se hace, ¿no? Mucha gente, cuando a mí me buscan para asesorarlos en algunos trabajos de investigación, me dicen, doctor, ya tengo el título. Ah, interesante. ¿Y cuáles son tus objetivos? No, eso todavía no lo tengo. Entonces, ¿cómo puedes tener el título si no tienes objetivos? ¿Cómo puedes tener título si no tienes hipótesis? ¿Cómo puedes tener título si no tienes pregunta de investigación? ¿Ok? Entonces, el título no es necesariamente lo primero que se coloca o lo primero que se desarrolla, pero sí es la primera parte dentro de la estructura del artículo científico, ¿no? O sea, creo que ahí todos la tenemos clara. El título, según la revista y según los autores, un título no debe tener más de 20 palabras. Algunos dicen 12, algunos dicen 15, pero el tope debe ser 20 palabras, ¿ok? Y en el título, de preferencia, debe estar el dónde y cuándo, que no siempre aplica el cuándo, no siempre aplica el cuándo, pero el dónde sí. El cuándo, por ejemplo, en época de pandemia, pues si tú me dices, no sé, diabetes, hipertensión en época de pandemia, no es necesario que pongas el año, bueno, porque se supone que estás hablando en el periodo 2021-2022. ¿Okay? Debajo del título, también ya lo hemos conversado, deben figurar los autores. Estos autores tienen un orden, no es que los autores se colocan en el orden que yo quiera, hay una distribución ya internacional, que también la vamos a revisar en un ratito, de cuál es la secuencia en que deberían aparecer. Pero en el caso nuestro, hemos quedado que vamos a ponernos por orden alfabético, por el apellido, orden alfabético del apellido, y vamos a colocar las filiaciones, ¿no? Incluso ya les he mencionado cuál debe ser la afiliación de la Universidad Continental. Estoy haciendo un resumen general, después vamos a entrar en detalle. El resumen es lo último que se hace de un trabajo de investigación. Doctor, pero cuando yo he revisado el artículo, el resumen aparece primero. Sí, pero el resumen es lo último que se hace. Porque en el resumen tienes el objetivo, tienes materiales y métodos, tienes resultado y tienes conclusión. Entonces, tú no puedes hacer el resumen si no tienes conclusiones. Y las conclusiones es la parte final de la discusión. Entonces, el resumen es lo último que se desarrolla en un trabajo de investigación. ¿Ok? ¿Qué debe incluir? Ya lo mencioné. ¿Sí? El objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones.
En algunas revistas, sobre todo en los artículos de revisión, no van a observar, así como en los artículos originales, que claramente dice objetivo 2 puntos, materiales y métodos 2 puntos, resultados 2 puntos, conclusiones 2 puntos. En los artículos de revisión, por lo general, es un texto no estructurado. Está todo en un solo párrafo. Pero si lo lees detenidamente, sí vas a encontrar el objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. ¿Ok? Ahora, los resúmenes también tienen sus limitaciones. Algunas revistas te van a decir 250 palabras como máximo. Otros te piden 150 palabras como máximo. 300 palabras como máximo. Entonces, obliga a que tú resumas, valga la redundancia, todo lo que has hecho en 12 hojas, que es más o menos lo que tiene un artículo, 12, 14, 15 hojas, lo resumas en 150 palabras o en 200 o en 300. ¿Ok? Y recuerden que cuando uno hace la búsqueda en Internet de artículos científicos, ¿qué cosa es lo que te sale? Primero te sale el resumen. Uno lee el resumen, tiene una idea clara de lo que se ha investigado y decide o no decide acceder al documento completo. Entonces, el resumen es muy importante porque en el mundo académico lo primero que se va a leer es el resumen del artículo. Nadie lee el artículo directamente. Por lo general, la mayoría lee el resumen. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el resumen de una revista, si no me equivoco, esta es la revista Horizonte Médico. Este es un resumen de un artículo de revisión y como pueden ver, no está subdividido en objetivos, métodos, resultados y discusión, sino está todo en un solo texto. ¿Ok? Bueno, esto resumen, todavía no lo vamos a ver, pero ya hay que tener en mente que lo van a tener que estructurar. Y debajo del resumen está lo que se conoce como palabras clave. Las palabras clave son los identificadores del artículo. También lo vamos a ver en su momento. Y no se colocan las palabras clave que yo crea o que yo quiera. Las palabras clave ya están definidas, ¿no? Creo que en algún momento vimos descriptores y les enseñé la página de descriptores de ciencias de la salud. Bueno, vamos a utilizarlas en su momento. Esta es otra revista, igual, un artículo de revisión. Como pueden ver, tampoco está estructurado, es decir, no está dividido en objetivo, materiales, resultados y conclusión, sino es un solo texto. ¿Ok? Y también tiene sus palabras clave. Creo que acá hay otro. Igual, el resumen tampoco está estructurado y también tiene sus palabras clave. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Introducción, ya lo mencionamos. Incluso ya hemos hecho varias clases sobre introducción, ya hemos dicho qué partes debe tener, cómo se debe esbozar, ¿no? Pero es importante recordar que la introducción no está cerrada. En el caso de ustedes, no está cerrada. La introducción tienen que seguir revisándola y estoy seguro que después de que ustedes desarrollen la parte de discusión, van a darse cuenta que su introducción necesita hacer algunos ajustes. Y solo para recordarles que en la introducción se empiezan a colocar las citas o las referencias en la introducción. Todas las referencias o citas que se usen en la introducción tienen que estar en la bibliografía. El número 1 de las referencias está en la introducción. No está en discusión, está en introducción. Ahí empieza la numeración. ¿Okay? Y el último párrafo de la introducción es el objetivo del estudio, ¿no? Ahora, ustedes van a encontrar por ahí de que te dicen que en el último párrafo deben estar los objetivos, o sea, se refiere al objetivo específico, o mejor dicho, al objetivo general y los objetivos específicos. Pero en realidad los artículos por lo general solamente aparece el objetivo general, ¿no? Difícilmente aparecen objetivos específicos. Divide materiales y métodos, cómo se ha hecho el estudio. Lo que les decía, tiene que estar tan detallado o tan perfectamente detallado
que si a cualquier investigador se le ocurre verificar lo que tú has hecho, repetir el estudio, no debería tener ningún problema. Si tú le dices, he buscado con tales palabras clave en la base de datos Scopus, en la base de datos PubMed, y encontré 11.000 artículos, si yo buscara lo mismo que tú has hecho, debería parecerme lo mismo, ¿cierto? Y en el mundo académico eso es frecuente, ¿eh? Gente que verifica las investigaciones que ustedes han realizado. Entonces, materiales y métodos, si bien es cierto, explica cómo se ha hecho tu investigación, también sirve para hacer, o mejor dicho, para que otros investigadores puedan verificar si la información que tú estás presentando es correcta o no es correcta. Te vienen resultados que tienen básicamente dos funciones. Van a expresar aquello que tú has puesto en materiales y métodos, es decir, tú has hecho una búsqueda en bases de datos, has hecho selección de artículos, has incluido algunos, has excluido a otros, has incluido tales variables, otras variables no, etc, etc, etc. Entonces el resultado lo que es expresar eso. ¿Ok? Y segunda función de la cápita de resultados es presentar la evidencia, que puede ser en forma de tablas, en forma de figuras, que van a darle sostenimiento a la discusión. En la discusión, tú vas a tratar de explicar aquello que has conseguido o que estás presentando en los resultados. Y la última parte, bueno, sí, casi la penúltima, última parte es la discusión. Yo les he dicho también, y ya se han dado cuenta, la discusión es el corazón del artículo. Es la parte más difícil de desarrollar. En la discusión, como dice aquí, se comenta, se interpreta, se valora y se contextualiza los resultados, pero todo en función al objetivo del estudio que te planteaste. O sea, la discusión no es repetir los resultados, es comentarlos, interpretarlos, valorarlos y contextualizarlos. ¿Ok? No es repetir, eso lo vamos a ver más adelante. Vienen las referencias, que también tiene dos funciones, ¿no? Primero, que nadie te puede acusar de plagio porque estás citando adecuadamente o estás referenciando adecuadamente de dónde has tomado la información. Eso es lo importante. Y segundo, porque son la evidencia científica de que has revisado fuentes que te están permitiendo, pues, hacer el análisis que has hecho en la cápita de discusión, ¿no? La valoración, lo que veíamos hace un momento, ¿no? La interpretación, la contextualización, la evidencia que has usado información científicamente fiable es las referencias bibliográficas. ¿Ok? Las referencias, o los números de las referencias, ¿no? El 1, el 2, 3, 4, ¿dónde están principalmente? Principalmente están en la introducción y en la discusión. En resultados, muy difícil que pongas referencias. Las referencias están en introducción y en discusión. Doctor, pero yo he visto materiales y métodos que también hacen referencia. Sí podrían haber. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Se usó el test de Jiménez para el desarrollo de, no sé, de estrés. Y pongo ahí la referencia, 6. Quiere decir que en el 6 es un artículo de donde yo he sacado el test que he utilizado para mi trabajo de investigación. O sea, pero es muy raro. Por lo general, la totalidad de las referencias o bibliografía se encuentran en introducción y en discusión. ¿Ok? Y dependiendo de la revista, bueno, en el caso de las revistas de ciencias de la salud, todas trabajan con Vancouver. Si nosotros estuviéramos haciendo una publicación para una revista de administración, estaríamos usando APA, ¿ok? O de ingeniería estaríamos usando ISO o Harvard. En el caso nuestro, usamos las normas de Vancouver. Otro punto que ya deben haber visto ustedes en los artículos es el tema de agradecimientos, ¿no? Hay un acápite, que son 3, 4 líneas, donde se agradece, pues, a las personas o instituciones que han facilitado el desarrollo del artículo científico. Tú puedes poner agradecimientos y pones ninguno, es decir, que no agradeces a nadie, o sea, no hay ¿cómo se llama? Nada que colocar, que es totalmente válido, pero a veces hay investigaciones que agradecen a las instituciones que les han permitido el uso de la información, ¿no? Si yo hago un trabajo de investigación en el Hospital Loaiza, agradecimiento al Hospital Arzobispo Loaiza por las facilidades en el desarrollo de mi trabajo, del trabajo de investigación, ¿no? Básicamente por ahí. Y el otro acápite que es
obligatorio, digamos yo, en las revistas es el acápite que se llama conflicto de intereses. Conflicto de intereses es donde los autores expresan que no tienen ninguna relación que pueda haber o que pueda de alguna manera distorsionar los resultados. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo soy el rector de la Universidad San Marcos y hago un estudio para ver qué opina la gente del trabajo del rector. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, pues, ¿no? Porque sin duda, que siendo yo el que van a evaluar y yo hago un trabajo de investigación sobre esos resultados, es evidente que, o evidente no, pero podría presentarse alguna manipulación en los mismos, ¿no? Porque yo no voy a hacer un trabajo donde voy a poner que el 80% no me quiere ver, ¿no? Entonces podría haber alguna manipulación. A eso se refiere con conflicto de intereses. Y en los artículos, por lo general, los autores colocan conflicto de intereses y ponen, ¿no? Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de interés con la presente investigación. ¿Ok? Entonces, esos son básicamente las partes que tiene un trabajo de investigación. En el caso nuestro, ya hemos desarrollado varias de ellas. Por ejemplo, título y autores, ustedes ya lo tienen. Resumen, si bien es cierto, todavía no han empezado a hacerlo, pero ya lo podrían hacer porque ya tienen el objetivo, tienen materiales y métodos, tienen resultados. Conclusión, de repente la están terminando esta semana, o sea, ya podríamos tenerlo. Introducción, si bien es cierto, ya se revisó y hay un avance, todavía está en etapa de modificación. Materiales y métodos está casi cerrado. Resultados a esta altura ya debe estar casi cerrado. Discusión debe estar en proceso. Referencias va de la mano, mientras vas desarrollando introducción y discusión, se va creando. Reconocimientos, 2 líneas. Otros, en este caso, conflicto de intereses, también posiblemente un par de líneas, ¿no? Entonces, títulos, autores, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, referencias, agradecimientos, otros. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto y ahorita vamos a entrar ya de lleno a explicar algunos tips en cada uno de estos puntos. ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Si bien es cierto, la estructura general es la que hemos visto, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, referencias bibliográficas, agradecimiento, conflicto de interés, ¿no? Ese es básicamente la estructura general. Pero como dice aquí, un artículo no se escribe en ese orden. Lamentablemente los amigos de humanidades han creado el curso en ese orden, pero un artículo, miren, yo tengo casi 20 artículos escritos, ¿no? Y tengo 3 más por publicar. O sea, jamás he empezado a escribir un artículo en ese orden. Es imposible escribir un artículo en ese orden. Tú no puedes empezar a escribir un artículo por introducción, pues es complicado. Yo lo he hecho saber, pero lamentablemente no me han hecho caso. Pero yo les he dicho desde un comienzo, ¿no? La introducción no debiera ser lo primero que se escribe. No debiera ser lo primero que se escribe. Sin embargo, bajo la metodología que nos proponen los amigos de humanidades, le hemos hecho así. Pero que quede claro que la introducción no es lo primero que se escribe. ¿Ok? Y sobre eso vamos a conversar. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de los temas que han visto y vamos a darles algunos tips más, fortalecer algunas cositas más para que el artículo que ustedes están realizando sea un producto de la mejor manera elaborado o elaborado de la mejor manera. ¿Ok? A ver, ¿qué debes tener en cuenta cuando realizas un artículo de investigación? 3 cosas importantes. Primero, que tú tienes que tener claro que lo que estás escribiendo, ¿sí?, tiene que interesarle a la revista en la cual quieres publicar. Es decir, tú, cuando elaboras un artículo, tienes que tener claro que a la revista que has pensado enviar, porque se supone que
tú eliges una revista para adecuar el artículo a lo que la revista te pide, ¿cierto? Y si tú has elegido una revista, tú tienes que tener la certeza que a esa revista tu tema le va a interesar. Doctor, pero ¿cómo puedo saber si a la revista le va a interesar el tema que estoy investigando? Bueno, la forma más sencilla es verificando si la revista ya ha hecho publicaciones sobre el tema que tú estás presentando. Si tu revista no ha publicado nunca diabetes e hipertensión, ningún trabajo sobre diabetes y ningún trabajo sobre hipertensión, todos sus trabajos son cáncer, enfermedades raras, no te lo va a publicar, pues. Cuando lo envías te va a contestar y te va a decir que no está dentro del interés de la revista. ¿Ok? Entonces, si yo elijo una revista, tengo que verificar que esa revista publica artículos del tema que yo estoy presentando. No es que la revista publica cualquier cosa, no. Incluso hay revistas especializadas solo en cáncer. Hay revistas especializadas solo en nefrología, especializadas solo en gastroenterología. Si es de gastroenterología, no le voy a mandar un trabajo pues, de anemia, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso debes tener en cuenta. Segundo, cuando tú envías un artículo a una revista, esta revista tiene lo que se llaman revisores. Así como cuando tú hagas tu tesis vas a tener revisores que van a revisar tu proyecto y tu tesis, en las revistas también hay revisores. Por ejemplo, yo soy par revisor, así se llama, par revisor. Yo soy par revisor de 5 revistas. De la revista Educación Médica Continua de España, de la revista Sociedad y Comunidad Colombiana, de la revista Horizonte Médico Peruana, de la revista Interactiva Mexicana y de la revista Investigación y Ciencia en Enfermería, creo que se llama. Yo soy par revisor de esas 5 revistas. La revista, cuando reciba tu artículo, le va a enviar tu artículo a 3 revisores, o a 4 revisores, o a 2 revisores, que son especialistas en el tema. Y ellos son los que al final deciden si tu artículo es viable o no es viable. Y entendamos viabilidad por varios aspectos. Yo les voy a contar mi experiencia porque soy par revisor. Incluso acabo de terminar uno la semana pasada que me mandaron de Colombia y hay uno que estoy revisando ahorita de México. ¿Qué reviso primero? Que el artículo cumpla lo que la revista pide. Si la revista dice 300 palabras en resumen y no tiene 301, no cumple. Si la revista dice que tiene que estar en Vancouver y no está en Vancouver, no cumple. Si la revista dice que no se llama materiales y métodos, sino se llama metodología, no cumple. El par revisor también hace recomendaciones. Le dice a los autores, mira, cambia esto, ajusta esto, modifica esto, esta tabla no se entiende. Y los autores están en la obligación de modificar. ¿Okay? Si yo quiero que se publique, estás en la obligación de modificar. ¿Correcto? Entonces, cuando aquí dice que tú escribes el artículo para los revisores, lo que quiere decir es que tengas claro que los que van a revisar tu artículo son especialistas en el tema. Entonces, tienes que escribirlo de tal manera que una persona que conoce entienda lo que quieres expresar o lo que quieres decir. ¿Ok? Y tercero, tú escribes el artículo para la comunidad científica. ¿Quiénes leen los artículos? La comunidad científica. Entonces, pensando en eso, tu artículo tiene que ser muy pulcro, tiene que ser muy metódico, tiene que ser muy pegado a la academia, es decir, muy pegado a lo que exige la academia para que un artículo sea considerado pues, como un artículo científicamente válido. ¿Okay? Eso no debes perder nunca esa línea, digamos, ¿no? Esa línea. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de lenguaje debes utilizar? A ver, vamos a ver. Aquí sí es probable, como ya ha pasado en algunas revisiones previas que les he realizado a sus trabajos, que hay problemas de redacción. Pero esto es hasta cierto punto normal. ¿Okay? No problemas de ortografía, que eso sí es grave. Ya un chico de medicina de tercer, cuarto año, ya eso es complicado, ¿no? Pero en tema de redacción, como es un tema muy académico, que puedes tener algunos problemas, eso es hasta cierto punto normal. ¿Ok? Y que se puede corregir.
y lo vas a corregir mientras más te involucres en el tema que estás estudiando. Si tu tema es diabetes y tú lees bastante sobre diabetes, no solamente libros, sino artículos, se te va a hacer mucho más fácil redactar sobre el tema, porque lo conoces. ¿Ok? Es como si tú ahorita me digas a mí, doctor Navarrete, usted podría escribir un poquito sobre cómo enfrentaron los hospitales el COVID, o yo te puedo escribir pues 50 hojas ahorita de memoria, ¿no? Porque en el COVID, en la primera ola, yo era el jefe de investigación del Hospital de Emergencias Santa Vitarte, en la segunda ola era el asesor de la Dirección General del Hospital Loaiza. Entonces, yo sé lo que se ha hecho, lo he vivido, ¿correcto? Entonces, igual en el caso de ustedes, van a agarrar esa expertise para escribir artículos o para escribir textos científicos, siempre, mejor dicho, como condición previa cuando conozcan el tema, cuando lean sobre el tema. Se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ok? Y esa redacción tiene que ser, como dice aquí, clara, concisa y exacta. Exacta se refiere a con verdades, ¿no? No puede ser subjetivo. Tiene que ser con verdades científicas, con verdades demostradas. ¿Ok? Y miren algunas cositas que es importante que también las tengan claras. Dice que la redacción debe ser o debe contener precisión, claridad y brevedad. Algunos tips. Dice, hay que usar lenguaje simple. En cada sentencia o en cada párrafo una idea, ¿ok? O sea, si yo en un párrafo quiero colocar una idea que sea captada rápidamente por el lector, en el párrafo, pues, bueno, si bien es cierto, pueden haber varias ideas en un párrafo, pero la idea que yo quiero que quede en la mente del lector no puede tener más de 20 palabras. O sea, yo no puedo ser redundante, no puedo darle vueltas y vueltas al tema para al final no decir nada o decir muy poco. Deben ser frases cortas dentro de un párrafo, pueden haber varias, pero una frase corta, menor de 20 palabras, que tenga impacto, que sea claro y preciso. ¿Ok? Los párrafos, yo les he dicho también, no puede tener más de 12 líneas. No puedes escribir un párrafo de 25 líneas. No puedes escribir un párrafo del tamaño de una hoja. Eso no se puede hacer. Un párrafo debe tener más o menos 12 líneas. O si quieres un párrafo corto, menos de 100 palabras o 120 palabras. ¿Ok? Tampoco más de 120 palabras. Si es que yo lo estoy pensando como palabras, ¿no? Un párrafo corto. 120 palabras son más o menos 8 líneas. Como tope podría tener 12 líneas. Pero más de eso no. No está bien. Otra cosa importante, hay que ser ordenados. Cuando hablamos de introducción, yo les decía, primero habla de la variable 1, después la variable 2, cómo se relacionan, qué se sabe sobre el tema, qué no se sabe sobre el tema y cuál es el objetivo de tu estudio. O sea, tienes que ser ordenado, hay que ser ordenado. Recuerden, como ya lo dije en la diapositiva anterior, esto va a ser leído o va a ser revisado por gente que conoce el tema. Tu trabajo no lo va a leer un arquitecto, lo va a leer los amigos que venden helados, lo va a leer el mundo académico, otros médicos, otros profesionales de la salud. ¿Ok? Otro tip, hay que usar transiciones suaves, es decir, de párrafo a párrafo tiene que haber pues una lógica. No vas a decir, por ejemplo, ¿no? En el Perú el COVID tuvo un impacto severo causando más de 200.000 muertes. Saltas de párrafo y me pones. Sin embargo, es importante mencionar que el dólar se viene incrementando en el mercado financiero. Oye, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué has hecho ese salto tan brusco de temas que no tienen relación el uno con el otro? A eso se refiere con la transición suave. O sea, tiene que tener hilación lo que dices en el párrafo 1 con lo que dices en el párrafo 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo claro. Ok, a ver un minuto.
¿Cómo elegimos la revista? Si bien es cierto, yo les he dado la opción de que ustedes puedan ver entre 2 o 3 revistas, pero en algún momento, cuando ustedes realicen una publicación, bueno, yo les he dado 3 revistas para que adecúen su artículo a una de esas revistas, pero no quiere decir que vamos a publicar ahí. Terminado la asignatura, más o menos un mes después, yo me comunicaré con ustedes, posiblemente no todos los equipos o no todos los grupos, porque no todos los trabajos van a terminar publicables, ¿no? Eso también lo dije desde el inicio de clase. Pero yo me comunicaré con 1, con 2, con 3, o de repente con todos los grupos, y les voy a decir, mira, acabo de revisar tu artículo, se le han hecho algunos ajustes, y lo vamos a publicar. Pero lo vamos a publicar en tal revista. De repente no es ninguna de las que ustedes han visto. Entonces lo tendremos que adecuar, lo tendremos que mejorar. Por un lado. Y por otro lado, antes de publicarlo, yo les voy a decir, miren chicos, si ustedes mandan su artículo, solamente ustedes como autores, nadie lo va a publicar. Nadie publica un artículo de estudiante de medicina. Nadie publica un artículo de estudiante de medicina. Porque no tienen el expertise académico para desarrollar un artículo científico, ¿no? De un artículo de peso. Entonces, ahí tienen que aparecer en el artículo junto a ustedes 2 o más profesionales que conozcan el tema. Entonces, por ejemplo, podría aparecer yo, ¿cierto? Como uno de los coautores, que en realidad soy coautor también, ¿eh? Porque yo estoy participando en el desarrollo del artículo, ¿no? Y tendríamos que buscar un profesional, un endocrinólogo si es diabetes, un cirujano si es cirugía, un internista si estás hablando de COVID, o un neumólogo, ¿no? Que también lo lea y también opine y también nos dé sugerencias y lo podamos incluir como coautor. ¿Por qué? Para que cuando llegue la revista vea y diga, a ver, es un trabajo de COVID, ¿hay un neumólogo entre los autores? Ah, sí hay un neumólogo. ¿Es un trabajo de diabetes? ¿Hay un endocrinólogo? Sí hay un endocrinólogo. ¿Ok? O sea, eso también vamos a tener en cuenta en su momento. Ahora, ¿y cómo vamos a elegir la revista? Varios criterios. Vamos a ver estos 3 criterios. Dice que la revista en la que se ha publicado muchos los artículos que se citan en el paper a publicar. ¿A qué se refiere? Ustedes están haciendo un artículo de revisión sobre COVID y tabaco. Y de los artículos que han encontrado sobre COVID y tabaco, de los 20 que has encontrado, 4 son de la revista Horizonte Médico. ¿Eso qué quiere decir? Que a la revista Horizonte Médico le interesa mucho ese tema. Que si te ha publicado 4 artículos en diferentes periodos, diferentes años, con diferentes autores, pero de temas parecidos, temas muy parecidos, quiere decir que a la revista le interesa ese tema. Entonces, ¿por qué no publicar en esa revista? Entonces, ese es un buen indicador, digamos, que a la revista le interesa el tema. ¿Okay? Segunda forma, digamos, de citar. Es por los autores. Si tú encuentras, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del trabajo de, ¿cómo se llama? De COVID y tabaco. COVID y tabaco. Y encuentras que hay un autor que se repite mucho, ¿no? Digamos, Jiménez, que Jiménez publicó en la revista Horizonte Médico, que Jiménez publicó en la revista de Colegio Médico, que Jiménez publicó en la revista de la Universidad Ricardo Palma, temas muy parecidos al de COVID y tabaco. Entonces, como este autor es un autor ya reconocido en el mercado científico porque está estudiando este tema ya en repetidas veces y lo ha hecho en diferentes revistas, ese es un indicativo para ti que estas revistas ya lo han mapeado, estas revistas ya saben quién es él y te podrían publicar algún artículo donde tú lo cites a él. Porque recuerden que las revistas ganan prestigio no solo por la calidad de sus artículos, sino por la cantidad de veces que se citan sus artículos. Entonces, si tú desarrollas un artículo citando, ¿no?, a este investigador en determinadas revistas, las revistas les interesa tu artículo porque los estás citando. ¿Ok? Y el otro les había dicho, bueno, revistas que han publicado artículos parecidos al tuyo, también es una forma de poder encontrar dónde publicar, ¿no? Muy bien. Pasos para preparar el manuscrito. Miren, miren el orden, miren el orden de cómo se debe empezar a trabajar un artículo. Bueno, ahí denle una mirada rapidita, ¿no?
Primero, no es el título. Primero, no es la discusión o la introducción. Este es el orden que debieras tener cuando empiezas a trabajar un artículo. Primero, tu esquema, ¿no? ¿Cómo vas a hacer el artículo? De repente ya elegiste la revista, ¿qué te pide la revista? ¿Qué partes debe tener? Entonces, bosquejas. Segundo, preparas tus tablas y tus figuras o tus gráficos de los resultados, porque se supone que ya tienes los datos, ya recogiste la información. Entonces, procesas la información y haces tus tablas y tus figuras para tener una idea de qué cosa, no una idea, no, sino para saber cuáles son los resultados de tu estudio. O sea, encontré tal cosa, no encontré tal cosa, hay una prevalencia de esto, hay una significancia estadística en esto. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso es escribir materiales y métodos. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué revisaste? ¿Qué bases de datos revisaste para obtener los resultados que has obtenido? Después, como ya tienes la forma o el procedimiento que utilizaste para obtener esas tablas, ahora te pones a escribir los resultados. Ya tienes las tablas, simplemente te pones a interpretar las tablas. Después viene la discusión. Después de la discusión, recién viene la introducción. Después de la introducción, el resumen. Porque en el resumen, ¿qué va? El objetivo, que está en la introducción, materiales y métodos, que ya lo tienes, resultado, que ya lo tienes, y conclusión, que es el último párrafo de la discusión. Y al final, ¿qué va? El título. Las referencias no es que se escriba después. Las referencias va en el mismo orden que el artículo se empieza a desarrollar. Pero sí le tienes que dar una revisión de todas maneras. Hay que dar una revisión de todas maneras. ¿Ok? Después vienen los autores, las filiaciones, agradecimientos, reconocimientos y todo lo demás que tengas que poner. Pero miren, la introducción no es lo primero que se escribe. No es lo primero que se desarrolla. ¿Ok? A ver, seguimos. Entonces, ahora sí vamos a empezar a conversar ya detalladamente sobre cada uno de estos temas y algunos tips importantes que estoy seguro les van a servir. A ver, fijar un esquema. Si bien es cierto, el artículo, según la revista, ya tiene una estructura definida, ¿no? Ya tiene una estructura definida. Siempre hay matices que cada revista tiene. Siempre hay matices que cada revista tiene. Y ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, en las revistas que han revisado, que resultados de discusión en algunos casos es un solo bloque. En otros casos, resultados los subdivide, ¿no? En subtítulos y empieza a explicar los resultados para cada uno de estos subtítulos. Incluso en algunas revistas, estos subtítulos contienen tanto el resultado como la discusión, ¿no? Entonces, esas particularidades tú las tienes que conocer antes de empezar a redactar el artículo, una vez que ya elegiste la revista. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es elaborar un esqueleto con títulos y subtítulos de las ideas más importantes del artículo. A ver, primero, introducción. Introducción, ¿de qué voy a hablar? La variable A, ¿qué cosa es? La variable B, ¿qué cosa es? La relación de A y B, ¿qué se conoce de la variable A y de la variable B? ¿Qué no se conoce? Y aquí va a ir el objetivo. Materiales y métodos. ¿Qué voy a incluir en materiales y métodos? Bueno, materiales y métodos. Debo incluir qué bases de datos revisé, cuáles fueron las palabras clave, criterios de inclusión, criterios de exclusión, cuántos artículos encontré, con cuántos artículos me quedé. Ok. ¿Qué más? Viene resultados. Bueno, la revista me pide que sean máximo 2 tablas o un gráfico, o 3 gráficos y una tabla, ok, pero me pide que sea subtítulos. Ya, entonces voy a hablar de la variable A, aquí voy a poner los resultados y su discusión, después de la variable B, sus resultados y su discusión, y después de la relación de variable A y B, su resultado y su discusión. ¿Ok? De ahí la bibliografía tiene que estar en Vancouver, tengo que revisar que todas tengan el DOI y el enlace y que la revista tenga volumen, número y número de página. Ok, excelente. Agradecimientos, bueno, aquí voy a agradecer al Hospital Loaiza, conflictos, ninguno. O sea, eso es lo primero que se hace. Y se lo digo porque yo publico, yo hago artículos y eso hago siempre. Es lo primero que se hace. ¿Ok? Seguimos. Segundo paso,
preparar las tablas y figuras. O sea, yo no puedo empezar a escribir sobre la relación de diabetes y tabaco si no sé qué cosa ha salido en mi estudio. O sea, yo primero tengo que saber qué cosa he obtenido en mi investigación. Entonces, para yo hacer las tablas y las figuras, tengo que ya tener la data y tengo que haberla analizado. En este caso, tengo que ya saber cuántos artículos voy a revisar o he revisado y haber hecho mis cuadritos de Excel, ¿no? Con las ideas más importantes. O sea, eso ya lo debo tener claro. De ahí parto. Ese es el punto de partida. ¿Ok? Ahora, es cierto también que las tablas que yo pueda generar en una etapa inicial las pueda modificar después, porque me doy cuenta conforme voy avanzando el documento que me falta, por ejemplo, poner la columna de país, o que me falta poner la columna del número de pacientes atendidos, o me falta poner la columna de, no sé, resultado más importante. Pero tengo que partir de algo. Yo no puedo empezar a hacer un artículo y partir de la nada. Tengo que partir del resultado que yo ya he obtenido, para que en base a ese resultado empezar a armar la estructura de mi trabajo. ¿Ok? Y miren el punto 2, dice, téngase en cuenta que todo lo comentado en el texto debe tener origen y relación con los resultados. Claro, mi artículo va a girar en torno a ¿qué? En torno a los resultados. Entonces, si yo no tengo las tablas hechas, ¿cómo rayos empiezo a escribir discusión? ¿Cómo empiezo a escribir introducción si no sé lo que he obtenido? O sea, no sé si lo que he obtenido está cerca a lo que el mundo académico dice o está en contra de lo que el mundo académico dice. O sea, necesito tener eso primero. Necesito tener eso primero. Doctor, pero yo encontré una revista donde no pide tablas y gráficos. Bueno, posiblemente no pide tablas y gráficos, pero tú tienes que tener pues las ideas clave de los resultados, ¿no? ¿Qué cosa es lo que has obtenido? Ese tiene que ser tu punto de partida. Con eso tienes que comenzar. Muy bien. Algunos detalles formales, digamos, ¿no? Recuerden que la revista te dice cuántas tablas máximo debes tener, cuántas figuras máximo debes tener, cuántos gráficos máximo debes tener. Y tienes que cumplir lo que te pide la revista. Por ejemplo, en este ejemplo, dice la figura, pueden ser imágenes, gráficos, ¿no? Que se obtienen tablas, pie, lo que tú quieras. Deben ir acompañadas de una leyenda que describe el contenido de la figura y que incluye indicación del método utilizado para generarla. La leyenda se coloca debajo de la figura. Eso lo tienes que hacer. Colocas tu gráfica, que debe tener su título también, y abajo pones P, o no sé, prueba estadística utilizada, chi cuadrado. Prueba estadística utilizada, prueba T. Prueba estadística utilizada, correlación de Pearson. ¿Ok? Tienes que colocar siempre. Y en el caso de las tablas igual. Las tablas tienen un encabezado, tienen un título, tienen filas, tienen columnas, y al igual que las figuras, tienen que estar, pues, hacerse referencia a la prueba estadística que has utilizado o qué cosa es lo que estás presentando en la tabla de la figura. Ya, eso es obligatorio. Y ustedes que ya leyeron artículos y están leyendo artículos, saben que eso es así. Todas las tablas que ustedes han visto y todas las figuras que ustedes han visto tienen un título y tienen un pie de tabla o un pie de gráfico o un pie de figura. ¿Ok? Materiales y métodos. En materiales y métodos, ya lo mencioné, yo lo hemos mencionado en otras clases. Tienes que explicar cómo se hizo y debe contener toda la información que sea necesaria para que si alguien quiera volver a hacer tu trabajo y verificar que lo que has hecho es cierto, lo pueda hacer. Entonces, si yo le digo en qué páginas web busqué, qué palabras usé, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión, de qué periodo a qué periodo busqué, si son revistas americanas o peruanas o latinoamericanas, europeas, etc., etc., etc. Si yo le pongo todo eso en materiales y métodos, cualquier persona puede repetir tu estudio y debiera obtener más o menos lo mismo o los mismos artículos que tú has obtenido. Entonces, materiales y métodos no solamente significa cómo se hizo, sino permite al mundo académico poder reproducir los resultados que tú has obtenido. ¿Ok? Entonces, materiales y métodos tiene que ser muy claro, tiene que ser tan bien explicado que permita su reproducibilidad, que el mundo académico tenga la confianza
que hay tanta información relevante e importante que si alguien quisiera repetir el estudio, lo pueda hacer. ¿Ok? Lo pueda hacer. A ver, algunos detalles. Esto sí es importante. Bueno, no es el caso de ustedes, pero por ejemplo, sin materiales y métodos, perdón, como dije en un ejemplo anterior, utilicé el test de Jiménez para el análisis de estrés. Yo no voy a escribir, pues, el cuestionario estuvo conformado por 80 preguntas que se tenía que marcar la A si estaba de acuerdo, la B desacuerdo. No, pues, en ese caso ya estás yendo en exceso en detalle, ¿no? En ese caso yo pondré una referencia. 5, 6, 2, 8. Y el que esté interesado en conocer el test de Jiménez se irá pues a la bibliografía, buscará el número 8 y revisará pues, cuál es el test de Jiménez. A eso se refiere. O sea, no se trata tampoco de escribir todo, pues, o sea, lo más relevante y lo más importante. Y los dos ejemplos que yo les he dado en el curso para los artículos de revisión está lo que debe estar. Mínimamente eso debe estar. ¿Ok? Esto es importante. Materiales y métodos se escriben pretérito. ¿Ok? Y puede ser en voz pasiva o impersonal, ¿no? Fue utilizado. Utilizamos. ¿Ok? No se dice, revisé, coloqué. O sea, no hablas en primera persona. Es en pretérito pasivo e impersonal. Fue utilizado. Utilizamos. ¿Ok? Por ahí va. También hay que tener cuidado en la redacción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Materiales y métodos? Ninguna, doctor. Ok. Resultados. Mira, en realidad resultados debiera ser, como dice aquí, una de las etapas, en el caso de los artículos de revisión, más simples de redactar. Porque como ya tienes las tablas, ¿no? Ya hiciste tus tablas, tu gráfica, lo único que tienes que hacer es interpretar lo que dice la tabla y lo que dice la gráfica, nada más. Porque la tabla y la gráfica o la figura ya está hecha. O sea, debiera ser la parte más, entre comillas, sencilla de hacer. ¿Ok? Aquí van en los artículos originales, por ejemplo, los análisis estadísticos, ¿no? Debería ser la parte más sencilla. Y como ya dijimos, en realidad es el punto de partida del desarrollo del artículo científico. ¿Ok? Debiera ser el punto de partida de los artículos científicos. Ahora, todas las tablas y todas las figuras que tú estás colocando tienen que ser llamadas en el texto. Por ejemplo, yo escribo un texto, un párrafo que dice, ¿no? En la investigación se determinó que el 47% fueron de sexo masculino, el 30% no presentó estudios secundarios y se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la edad y el número de hijos. Entre paréntesis, tabla 1. Y yo busco y encuentro la tabla 1. Todas las tablas o gráficas tienen que ser llamadas, es decir, tienen que ser escritas en el texto. Tú no puedes poner una tabla y en ninguna parte del documento la cita, o la llama, o le hace referencia. Todas las tablas tienen que ser citadas en el texto. Tablas, figuras, gráficas, absolutamente todas. ¿Ok? Algunos detalles formales. Bueno, ya lo mencioné esto, ¿no? El número de tablas, o el número de figuras, o el número de gráficos, es independiente en cada revista. Cada revista te pone sus reglas. 3 tablas, 2 tablas, sin tablas también puede ser. ¿Ok? Siempre. Todas las tablas, gráficos, figuras tienen que ser tituladas. Tienen que tener un título sí o sí. Sí o sí. Cuando decimos que una tabla o un gráfico tiene que expresarse también en forma de texto, no se refiere pues que tienes que describir toda la tabla. Por lo general, tú escribes en texto lo más importante de la tabla. Lo más importante de la tabla. No es toda la tabla. ¿Ok? Y al igual que materiales y métodos, también se escribe en pretérito, en voz pasiva e impersonal. Se encontró, se ha encontrado,
hemos visto. ¿Ok? Esa es la forma adecuada de escribir los resultados. A ver, seguimos. Discusión. Ya lo dijimos, y no me voy a cansar de decirlo, y ya se han dado cuenta que la discusión es la sección más complicada de escribir en los artículos, tanto originales, artículo breve, artículo de revisión, es la parte más complicada. En esta etapa, interpretas, analizas, contextualizas, valoras los resultados. En otras palabras, se discute los resultados. ¿Ok? Y en esta sección debe escribirse en el tiempo. Acá sí se escribe en presente. Estos son datos, por ejemplo, estos datos indican que, se corrobora que, se demuestra lo siguiente. O sea, se habla en presente. Porque lo que tú has encontrado, ¿no? O sea, lo que tú has evidenciado, los hallazgos, son evidencia científica de hoy. Entonces se escribe en presente. Se escribe en presente. Bueno, a ver, la discusión tiene varios párrafos. Eso creo que a estas alturas la tenemos clara todo. Tiene varios párrafos. El primer párrafo es, por lo general, una forma muy resumida de lo que se conoce, que existe. Bueno, esto es relativo, ¿eh? O sea, esto es una generalización de cómo se debe escribir una discusión, pero solo para que tengan una idea. El primer párrafo debiera ser un acercamiento a lo que se conoce del problema. Doctor, ¿pero eso no lo hemos hecho en introducción? Sí, se ha escrito en introducción también, o sea, algo muy parecido. Segundo, tercer, cuarto párrafo, ya hay que empezar a discutir las tablas o los resultados que has obtenido. Pero el último párrafo, generalmente, ya lo habíamos mencionado también, el último párrafo es la conclusión del estudio. La conclusión. Así como en la introducción, el último párrafo es el objetivo, en la conclusión, perdón, en la discusión, el último párrafo es por lo general la conclusión. ¿Ok? Muy bien. Bueno, depende de cada revista, ¿no? O sea, si ustedes leen algunos autores, te va a decir que la discusión debe tener 2, 3 párrafos como máximo. Bueno, eso también depende de cada revista y depende de lo que estés abordando como artículo de investigación. Pues. Hay artículos donde de las 14 hojas, pues 4 son discusión. ¿No? Como hay artículos que de las 12, 14 hojas la discusión solamente es 1. O sea, eso es relativo. ¿Ok? Pero sí, la mayoría de revistas concluyen o tienen la palabra conclusión como un acápite distinto a discusión o tienen en el último párrafo de la discusión la conclusión inserta en eso, ¿no? Inserta en eso. Muy bien. Como decía, primer párrafo acercamiento de lo que se conoce, último párrafo conclusión. Pero hay párrafos intermedios, ¿no? Y cada párrafo intermedio tiene que tener un orden. Nunca se olviden eso. La discusión tiene que tener orden. Y yo empiezo a discutir de preferencia en el orden en que están los resultados. Tiene que haber un orden. No puede ser desordenado. Tienes que tener un orden siempre. ¿Ok? Entonces, a ver, algunos tips. Comentar y explicar los resultados principales. Ya les he dicho, yo puedo tener una tabla con 20 variables, pero no tengo por qué explicar las 20. Simplemente explico las más importantes, las más relevantes, lo que va a tener impacto. No es necesario explicar todo. ¿Ok? Bueno, también lo dije esto, ¿no? Hay que hacer referencia a la tabla o a la figura que estás explicando. Que no quede en el aire. O sea, que alguien tiene una duda pueda mirar la tabla que estás explicando y puede entender la tabla que estás explicando. Lo mismo que dije, no es necesario repetir todos los resultados, simplemente lo más importante, lo más relevante. ¿Ok? Y en discusión es donde tú debes echar mano a cuánto conoces y cuánto has leído. Tienes que citar a uno o más autores que apoyen lo que tú estás diciendo. ¿Ok? O que estén a favor o que estén en contra de lo que tú estás diciendo también. Entonces, aquí tú demuestras cuánto has leído, cuánto conoces, cuánto material has revisado sobre el tema. Evita especular, ¿no? Podría ser, no, pues.
la evidencia demuestra que esta característica se presenta cuando las células natural killer, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? O sea, que posiblemente, no especules, no especules. En un artículo científico no se especula, ¿ok? Hay que usar respaldo científico, los resultados científicos. Incluso cuando encuentras resultados que no tienen, digamos, un valor importante, que no son ni chicha ni limonada, también no especules. ¿Okay? Trata de buscar una respuesta académica porque debe haber alguien que ha estudiado eso o que ha explicado eso. ¿Ok? Muy bien. Tan, 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 tan. Muy bien. Ok. Muy bien. Y después de haber hecho materiales y métodos y haber hecho discusión, recién se escribiría la introducción. Por eso yo les decía, ustedes ya tienen una introducción, ¿no? Bueno, que no debe haber empezado así, pero ya la tienen. Yo estoy seguro que cuando ustedes terminen de escribir su resultado y su discusión y miren la introducción que han hecho, se van a dar cuenta y van a decir, oye, esto está mal, aquí hay que ajustar aquí, hay que ajustar acá, falta incluir este párrafo, falta incluir esta frase, este estudio que yo encontré es importantísimo en la introducción, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta que hay cosas que debes mejorar. ¿Ok? En la introducción está el objetivo, en el último párrafo. Debe ser conciso, corto, bueno, es un decir, más o menos tiene 4 o 5 párrafos, ¿no? Y se escribe también en presente. La introducción se escribe en presente. En presente. Una vez que tengo materiales y métodos, resultados, discusión, introducción, que a la vez tengo dentro de la discusión la conclusión y dentro de la introducción el objetivo, yo puedo escribir mi resumen. Porque el resumen, ¿qué cosa es? Objetivo, resultados, discusión. No, es objetivo, resultado, no, objetivo, materiales y métodos, resultado y conclusión. Y ya las tengo. Entonces ya puedo escribir mi resumen. ¿Ok? Nadie se lanza a leer el artículo completo sin haber leído primero el resumen. Entonces el resumen tiene que estar tan bien hecho, tan bien entendible, que permita que alguien se interese en querer leer 12 hojas. Bueno, si la introducción, que tiene 150 palabras, 200, 250, dependiendo de la revista, no es claro, no es conciso, no es interesante, nadie va a leer el artículo. Nadie. ¿Ok? Claro, acá es importante. Es una mini versión del trabajo. O sea, tú vas a reducir todo lo que has hecho simplemente en 300 palabras o 200 palabras. ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Cuál fue tus materiales y métodos? Por ejemplo, ¿ya? El presente estudio buscó conocer la evidencia científica sobre la relación entre mortalidad por COVID y consumo de tabaco. Se revisaron bases de datos internacionales, se obtuvieron más de 15.000 revistas y las que cumplieron el criterio de inclusión y exclusión fueron 120. ¿Ok? Se evidenció que estadísticamente significativa relación entre las variables mortalidad por COVID y tabaco. Conclusión, se deben crear políticas, bueno, no le pones conclusión, sino por lo expuesto, se debieran crear políticas públicas que permitan la reducción del consumo de tabaco y así evitar complicaciones neumológicas en enfermedades que, que incluyan vías respiratorias. Punto. A resumen de mi trabajo. O sea, es una mini versión del artículo científico. El problema es que cuando la revista te dice 300 palabras, que creo que es lo máximo, excelente, pero hay revistas que te dicen 150 palabras, y 150 palabras son 8 líneas. A ver, denme un minuto, por favor.
Ok. A ver, se debe tener en mente que el resumen se distribuye gratuitamente en la base. Claro, pues nadie va a leer tu artículo, nadie se va a descargar tu artículo para leerlo sin haber leído el resumen. O sea, ahora, yo también quiero imaginar que ustedes cuando han encontrado los artículos han leído el resumen primero, ¿no? Para ver si se ajusta a lo que ustedes están buscando. O sea, muy difícilmente alguien descarga un artículo para leerlo sin saber de qué trata, ¿no? Generalmente el resumen es lo primero que vemos, ¿no? Ahora, esto es importante también. El resumen no incluye citas, ¿ah? Yo espero no ver en sus resúmenes números, ¿no? 3, 8, no, eso no incluye nada y los resúmenes no incluyen citas. Las citas están principalmente en introducción y en discusión. Y por ahí alguna, cuando sea conveniente, en materiales y métodos. ¿Ok? Muy bien. Y ahí viene el título. El título tiene que ser impactante, el título tiene que ser contundente, el título tiene que ser interesante. ¿Ok? Pero el título tampoco sale del aire, pues, ¿no? El título no lo inventas. Ya habíamos visto, ya en una clase o un par de clases, que el título tiene relación directa con el problema de investigación, con el objetivo de investigación y con la hipótesis de investigación. El título en realidad no lo inventas, no lo creas del aire. El título tiene que tener estrecha relación con el objetivo de estudio. Si bien es cierto, nosotros hemos usado una estrategia casi literal entre objetivo y título, pero no tiene por qué ser necesariamente siempre así. Pero para que ustedes se adapten a esto, lo hemos hecho así literal, pero no tiene por qué ser necesariamente así. ¿Ok? Como les decía, debe contener la máxima información con el menor número de palabras, menos de 12, algunos autores dicen menos de 20, y tiene que estar dónde y cuánto, dependiendo de lo que estemos investigando. También ya lo habíamos mencionado. No debe contener abreviaturas, salvo excepciones o abreviaturas mundial o internacionalmente conocidas en el título. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, evitemos poner abreviaturas. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Seguimos. Bueno, autores, ya lo hemos conversado, dice que son los que generaron al menos parte del contenido intelectual del trabajo, participaron en los borradores, son los que reescriben o revisan críticamente sobre el contenido intelectual, además aprueban la versión final. Por eso le decía, en realidad yo soy parte de los coautores también, ¿no? Y si vamos a buscar un profesional especializado en el tema, él también va a tener que participar leyéndolo y haciendo sus aportes para que pueda participar en el artículo. Entonces, pero el autor tiene que tener o haber tenido alguna participación en el estudio. ¿Cómo se colocan las autorías? Hay varios criterios, pero digamos, los más importantes son en orden alfabético, que es el que vamos a utilizar nosotros, en orden alfabético, el resumen, pero también según la importancia del investigador o de su participación. Por lo general, el investigador principal es el primero, ¿cierto? Por lo general. Y el último que aparece en la lista, no es que sea el menos importante, sino muchas veces es el autor corresponsal, ¿no? El autor corresponsal. Y los que están al medio son los coautores. Pero no siempre es así, porque el autor principal también puede ser a su vez el autor corresponsal. ¿Ok? Entonces, esto es relativo. Las filiaciones o afiliaciones, como quieran decirle, son de dos tipos. Las filiaciones de grados académicos, ¿no? O estudios, y las filiaciones de instituciones. Y tienen que estar presentes ambas. ¿Dónde estudiaste o qué estudiaste? ¿Qué grado académico tienes? ¿Qué título tienes? ¿Y a qué institución perteneces? Siempre. Ya lo habíamos visto en la sesión pasada, en la clase pasada. ¿Ok? Se debe citar, esto ya no. Bueno, citas. Bueno, esto está más de decirlo porque ya ustedes han llevado cursos de cómo citar textual, citas directas, citas indirectas, cómo se hace, cuándo se usan las comillas, etc, etc, ¿no? Y la preocupación nuestra, o la preocupación mía, es el caso del uso del Turnitin y que detecte similitud. Esa es la preocupación.
Entonces, mucho cuidado en la forma en que se cita. Y les había dicho también, y no me van a dejar mentir porque ustedes han leído ya artículos originales de salud, y se han dado cuenta que raramente usamos citas textuales. Muy raramente, o rara vez utilizamos citas textuales. O citas directas. Generalmente usamos citas indirectas, ¿no? Entonces, no vayan a colocar, por favor, en su trabajo citas directas o muchas citas directas, ¿no? Entre comillas. En cada párrafo, comillas, comillas. No, pues no utilizamos eso nosotros, ¿ok? O no me van a decir, doctor, pero está bien. Claro que está bien, pero si no utilizamos, no los pongas, pues, ¿no? Muy bien. Estilos de citas, bueno, va a depender, pues, de la revista. En el caso nuestro, usamos Vancouver. Usamos Vancouver. Todas las citas bibliográficas que aparecen en el texto. Ah, eso es cierto. Si yo agarro tu artículo y me pongo a revisar y encuentro las referencias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 23, 24. En tu bibliografía tiene que haber 24. Si yo me pongo a contar 1, 2, 3, 4, 15 y en la bibliografía hay 20, algo está mal. ¿Y los otros 5 dónde están? ¿De dónde sacaste esos 5? ¿Por qué los has puesto en la bibliografía? Tiene que coincidir en los bibliografía. Tiene que ser el mismo. ¿Ok? Tiene que ser el mismo. Agradecimientos, ya dijimos, se agradecen a personas o instituciones que permitieron el desarrollo del trabajo. Ahora, no vas a agradecer a uno de los autores, pues, ¿no? Digamos, lo pones como autor al doctor Velasco y no agradecimiento al doctor Velasco. No, pues, si él es autor del artículo. Es como si él se estuviese agradeciendo solo, ¿no? Porque él es autor del artículo también. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? Conflicto de interés. En los artículos que ustedes han revisado van a ver que hay una parte que dice conflicto de interés, donde los autores dicen, pues, por lo general todos ponen lo mismo. No existe conflicto de interés, ¿no? El ejemplo que les puse del rector, por ejemplo. Algunas revistas sí les van a pedir esto, responsabilidad de los autores, es decir, ¿qué hizo cada autor? Si tú pones de autores a Velasco, Navarrete y Loro, la revista te dice, por favor, dime Navarrete qué hizo. Entonces tú pones PJ Navarrete, 2 puntos, revisó el artículo, desarrolló el análisis de resultados y participó en la discusión. Velasco participó en el análisis estadístico, revisó la bibliografía, participó en la discusión. Loro realizó la introducción y el resumen y participó en la discusión. O sea, algunas revistas te piden cuál fue la participación de cada autor. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Esto que voy a hacer desde ahorita es la clase de la próxima semana, pero la voy a adelantar para que tengan tiempo suficiente de preparar su trabajo de la semana 12. Porque como tenemos clase jueves y lo tienen que presentar el sábado, no les va a dar tiempo. Entonces, lo quiero tocar ahora, lo volveré a tocar la próxima semana, pero van a tener tiempo suficiente para presentar y arreglar su trabajo. ¿Ok? Entonces, recuerden que el trabajo que presentan el próximo sábado es la nota del consolidado 2. Ya saben que tiene mucho peso, ¿no? Ok, ¿qué van a presentar? El título, que en realidad no se llama título provisional porque ustedes ya lo tienen listo, los datos de los autores, con su ORCID y su LINCET y Vitae, la introducción con las modificaciones que tienen que haber hecho porque ya al realizar la discusión se han dado cuenta que hay cosas que tienen que cambiar, los resultados, la discusión y las referencias. En realidad es casi todo el artículo, solamente falta el resumen ahí. ¿Ok? El título, los datos de los autores, la introducción, resultado. Ah, no, acá hay un error, acá hay un error. Aquí falta. Materiales y métodos. Materiales y métodos. Resultados, discusión y referencias. ¿Okay? Eso es lo que tienen que colgar el próximo sábado. No este sábado que viene, sino el próximo sábado. Solo un integrante del equipo lo cuelga. El plazo vence el sábado 11 de junio a las 23:55 y ya saben que debe tener este contenido. Va a haber un Word que se va a colgar, pero miren, ese Word no es mío, ese Word lo hace Humanidades. Así que mientras ustedes cuelguen el artículo y tengan estas partes, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Porque en el Word, les adelanto, les va a pedir
fotos de sus reuniones, les va a pedir copia de los correos que ustedes se comunican, les va a pedir captura de pantalla de los Google Meet o de los Zoom que han realizado. Ya ven, esos son temas ya internos. Pero para mí, mientras ustedes presenten en un Word esto que están viendo en pantalla, el título, los autores con su orden, su vitae, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, referencias, yo me doy por bien servido. ¿Ok? Recuerden que esta nota del consolidado 2 vale el 70% de esta parte del curso. ¿Ok? 70%. Es bastante lo que vale esta nota. ¿Ok? Porque el otro 30% es el promedio de la actividad 3, de la actividad 4, que todavía no reviso, lo voy a revisar esta semana, y se va a promediar con otra actividad que es en la actividad 5. Ese promedio es el 30%, y el 70% es el consolidado 2. 70%. ¿Ok? 70%. A ver. La próxima semana no voy a hacer clases, solamente voy a repetirles esto que estoy poniendo aquí, pero voy a hacer una especie de asesorías muy puntuales, ¿no? Ya vamos a entrar a clase, voy a explicar nuevamente algunas de las cositas que estamos viendo aquí, y el grupo de, no sé, a ver quiénes están aquí en clase, el grupo de Patricia del Rocío me dice, doctor, ¿puede dar una miradita al trabajo? Tenemos estas dudas. A ver, ¿tu grupo cuál es? A ver, ¿cuáles son las dudas? Doctor, esto. Ok, listo, se acabó. Ya se pueden retirar de la clase. Pamela también quiere que su grupo conversar. Ok, conversemos, Pamela. A ver, ¿qué cosa quiere tu grupo? No, tengo esta duda. Ok, listo. Afinando para la presentación del trabajo del día sábado. Porque con ustedes nos vemos jueves, solamente tendrías el viernes para afinar y el sábado para presentar. Ok. Ok. Combinar la redacción, revisar el formato. Listo. Ok, eso sería todo por hoy. A ver, déjenme guardar esto, que he hecho algunos cambios. ¿Alguna duda final? ¿Alguna inquietud final? ¿Todo claro entonces? Entonces, ya saben, me pueden enviar si tienen algún avance y quieren que yo le dé una mirada, sin ningún compromiso. Pero mándenmelo pues hasta el jueves, ¿no? No me manden el viernes porque de repente ya no lo puedo revisar. Después no lo van a colgar y me va a decir, doctor, como usted no nos contestó, no lo hemos podido colgar. O sea, mándenlo hasta el jueves para poderlo mirar. Mándenlo hoy día, mañana, lo puedes mandar el lunes y yo contesto y lo mandas el martes, como tú quieras, lo puedes mandar. Si no, el jueves en clase, como hoy, presenta su trabajo, de repente no todo, pero las dudas que tengan y las conversamos y las podemos discutir. ¿Ok? Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí y ya la próxima semana estamos subiendo el trabajo ya muy, muy avanzado, ¿no? En realidad falta muy poco para terminar el curso. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? Ninguna, doctor. Ok, amigos, nos quedamos aquí entonces. Un fuerte abrazo, yo me quedo conectado unos minutos más. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches.